Hola, bienvenidos. Muy buenas. Yo soy Carlos Fernando Villa, decano de la Facultad de Administración de la Universidad CES y esto es la Cátedra Empresarial de nuestra universidad. En esta oportunidad vamos a tener una invitada muy especial, una persona que nacida en Colombia se fue a España, vamos, y allá se quedó. Ella tiene títulos de especialización como maestra o MBA en Economía y Dirección de Empresas, en Dirección Fundamental de Organizaciones No Gubernamentales, y tiene una cosa muy curiosa que leyendo la hoja de vida de Claudia Delgado González me llamó la atención. Es la directora de FEDER en España. FEDER es la Federación de Enfermedades Raras. Y yo voy a comenzar por ahí, Claudia. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos, ¿qué es eso primero antes de que entremos a hablar de liderazgo y de gestión del cambio y todo eso? ¿Qué es eso de la Federación de Enfermedades Raras? Es una organización que ha nacido como una plataforma para defender los derechos de muchas familias que teniendo personas afectadas con una enfermedad poco frecuente se encontraban prácticamente invisibles en la sociedad. ¿Y qué es una enfermedad poco frecuente? Un ejemplo. Una enfermedad rara es aquella que tiene una prevalencia inferior a 1 por cada 10.000 personas. Esto quiere decir que una enfermedad, por ejemplo, como hemofilia, fibrosis quística, X frágil, ese tipo de enfermedades son reconocidas como enfermedades que son de baja prevalencia en la población. El problema con estas enfermedades es que al tener tan pocas personas afectadas, no existen protocolos médicos, no existe investigación científica. No les prestan atención. Pero si tú reúnes en una federación a muchas familias, pues te das cuenta que en España esta población, la que está afectada por enfermedades poco frecuentes, solamente quienes están directamente afectados son más de 3 millones de personas. Y tú como experta en gestión del cambio y liderazgo, sí, estás ahí. Estoy ahí. Eres la directora de la federación. Eso es. La federación ha sido un ejemplo perfecto de lo que es gestión del cambio, porque en el 2004, que fue cuando yo comencé a trabajar en la federación, prácticamente eran 7 organizaciones y había un gran desconocimiento a nivel social y a nivel político de lo que era la realidad. 10 años más tarde, esta es una organización que reúne 294 organizaciones diferentes y que ya tiene como, vamos a decir, a la cabeza está la reina de España, que es quien está acompañándonos en toda esta lucha, con lo cual el reconocimiento social que se ha conseguido en una década es un ejemplo bastante importante de lo que puede ser un cambio social. Ahora sí veo porque hablas de liderazgo. Entonces, hablemos de eso. Muy bien. ¿Cómo podríamos definir el liderazgo hoy? Porque el liderazgo hace unos cuantos años no es lo mismo que hoy. Claro. ¿Cómo lo podríamos definir hoy? Yo creo que el liderazgo es aquella capacidad de innovación al servicio de la sociedad. Cuando hablamos de liderazgo siempre creo que se tiene que tener ese concepto de innovación, de creación de valor y de que esto contribuya de alguna manera en positivo a la sociedad. Entonces, desde la experiencia que he tenido la oportunidad de tener en el sector social, creo que las organizaciones sociales son un buen ejemplo y un complemento perfecto en el liderazgo que tienen que hacer. Cuando tú hablas de organizaciones sociales, ¿estás hablando de organizaciones no gubernamentales? Sí. Lo que pasa es que cuando dices organizaciones no gubernamentales, a veces es, digamos, poco conocido en la sociedad, pero sí, me estoy refiriendo al tercer sector. Se supone que primero está el público, el segundo es el privado y el tercero es el social. Bueno, y hay otro punto que tocaste ahí que ha sido polémico y que nos ha llevado a algunos a escribir sobre ello y todo eso, y es el de la innovación. Sí. ¿Qué características, por qué es innovación primero? Porque en Colombia se viene hablando desde hace mucho rato de innovar, que es la necesidad que tienen las organizaciones de innovar, y la gente confunde innovar con creatividad, y no es lo mismo creatividad que innovación en mi concepto. Pero entonces en el tuyo, ¿qué podríamos decir? Para que la gente tenga claro que innovación es una cosa, que es diferente a mejoramiento y que es diferente a creatividad. Sí. Aunque se tengan que dar las tres también combinadas. Sí, que sean, digamos, parte de ese proceso de innovación. Cuando me refiero a innovación, me refiero más a esa capacidad de pensar por fuera de la caja. Siempre estamos hablando de qué es lo que se ha hecho hasta este momento, que ha funcionado, que puede mantenerse, pero hay muchas necesidades que todavía no están resueltas. Entonces, cuando nos concentramos en cuáles son esas preguntas poderosas que no están resueltas, es cuando tenemos la oportunidad, a partir de una pregunta, de ir un paso más adelante.
En el caso de las enfermedades raras, hay muchas de respuestas que no se han dado para estas personas. Entonces, cuando te pones a pensar qué es aquello que hace falta para que un niño que va a tener una esperanza de vida muy corta pueda tener una calidad de vida deseable, entonces a partir de allí comienzan a haber muchas propuestas para hacer creación de salud pública, para impulsar líneas de investigación científica, para que empresas comiencen a hacer marca y responsabilidad social con organizaciones sociales. Es pensar qué es aquello que todavía no se ha hecho y que sería muy importante para responder a una necesidad que en este momento es manifiesta pero no está atendida. En alguna oportunidad leí yo algo sobre innovación y decía que hay innovación positiva e innovación negativa. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, yo creo que evidentemente la clave estaría en cuál es la pregunta poderosa que hay detrás de la innovación. Porque yo creo que... Pero sí crees que es positiva y negativa. Claro, yo creo que sentar una máxima sobre que hay una y hay otra, imagino que dependerá del caso. En un primer momento una innovación positiva puede ser mala para el medio ambiente y entonces ya no es tan positiva, porque aunque ahorre energía o ahorre algo, está de alguna manera deteriorando o haciendo menos sostenible el planeta. Entonces yo creo que siempre se tiene que tener en cuenta qué es lo que se quiere responder y cuáles son las consecuencias de esa nueva propuesta o solución. Yo creo que es muy importante que la dirección y las personas que están al frente de organizaciones durante mucho tiempo tuvieron la filosofía de que estaban ahí para responder problemas, para solucionar problemas. Estaban ahí para que esos problemas evidentemente encontraran rápidamente una respuesta. Cada vez más estoy segura que de lo que se trata de la dirección es de estar allí para hacer las preguntas que pueden dar mejores paradigmas para el futuro. ¿Está metiendo el coaching también ahí? Sí, claro. Sí, yo soy una apasionada del arte de las preguntas poderosas y creo que realmente estamos como muy acostumbrados a tener respuestas. Y yo pienso que sería muy interesante desarrollar muchas acciones como se llevan a cabo en otros países en lugar de tener respuestas, ¿por qué no pensamos en tener mejores preguntas? Y esas innovaciones pueden ser tontas. Pueden ser tontas. Incluso yo creo que... De hecho, hay muchas innovaciones tontas. Hay muchas innovaciones tontas, Es decir, que no tienen nada no digamos de espectacular, porque pueden ser espectacular, pero no sirven para nada. No generan ningún beneficio real. Son innovaciones tontas o innovaciones que no tienen sentido. Ok. ¿Cierto? Yo creo que ahí es donde probablemente sería necesario ver a qué tipo de innovación nos estamos refiriendo, porque con bastante frecuencia yo creo que es importante ver desde dónde estamos observando si es o no es una observación, por ejemplo, trivial. Entonces ahí yo creo que sería interesante ver a qué tipo de innovaciones nos estamos refiriendo. Hay innovaciones que son increíblemente simples y en la simplicidad está realmente la gran respuesta que están dando a muchas personas. Muchas necesidades que estaban ahí manifiestas, a nadie se le había ocurrido qué se podía hacer para responder a ello. De pronto alguien viene, probablemente con una asociación distinta, y oye, es algo que con muy poco está mejorando la vida de muchas personas. Entonces, yo creo que las innovaciones, evidentemente, en los grandes laboratorios de I+D+I tienen que ser espectaculares, pero probablemente a nivel de la sociedad y las respuestas que necesitamos, ahí está en utilizar el sentido común. Y si yo te preguntara, Claudia, ¿cuál es la diferencia entre mejoramiento e innovación? ¿Cuál puede ser? Yo creo que porque puede haber mejoramiento sin innovar. Claro, claro. Yo creo que hay diferentes, en nuestra organización, por ejemplo, hay procesos de defensa de derechos, procesos de reconocimiento público, procesos de investigación. Entonces, en muchos de ellos hay mejoramiento porque vamos identificando qué no está funcionando y lo vamos mejorando. Pero ahí no hay innovación. Ahí no hay innovación. La innovación viene precisamente cuando entramos y nos salimos de lo que estamos haciendo. De hecho, en muchas ocasiones, el ser atrevido yo creo que es una condición sine qua non para ser innovador. La innovación requiere aprendizaje nuevo, es decir, porque es algo nuevo. Sí. Entonces, requiere un proceso de aprendizaje adicional al que se tiene. Yo creo que requiere como de una línea de pensamiento que sea muy inclusiva. La innovación, por lo menos desde el punto de vista que la he conocido, es invitar a las personas, no solamente las que tú consideras que son el mando directivo de una organización, sino implicar a muchas personas que incluso puedan tener poca relación con lo que tú quieres innovar, pero que tengan pertenencia al proyecto de la organización. Y entonces ahí puedes encontrar buenas ideas que puedes ir madurando y en la medida en que tú no descartes porque viene de uno, porque viene de otro, puedes encontrar que hay un aprendizaje muy importante.
Y entonces la gestión del cambio de la que tú hablas también requiere de innovación en muchos aspectos. Sí, la gestión del Pero cambio... no siempre. Sí, efectivamente. Cada vez que existe, y esto por ejemplo a nivel social se entiende perfectamente, existe un statu quo y hay ciertas realidades que están allí y que evidentemente cuando una persona sufre, en este caso por ejemplo en salud, una enfermedad para la que no existe nombre o el nombre que existe no está ni siquiera en el código de salud de ese país, pues evidentemente ahí hay un problema importante para una persona. Entonces, cuando estamos hablando de gestión del cambio es cuando eso de alguna manera toma una importancia tal que hay alguien que se tiene que ocupar de dar respuesta a esto, y eso es lo que hacen la mayor parte de movimientos sociales. Son minorías que detectan que tienen fuerza y que tienen una necesidad lo suficientemente fuerte como para ser entendida como un derecho y requieren que haya un cambio. Entonces, los cambios evidentemente requieren que haya un proceso de formación de toda esa fuerza que requiere para vencer lo que actualmente está quieto, porque un cambio, sin duda ninguna, es descongelar algo que está rígido para hacer una serie de medidas que incluyan derechos, que incluyan reconocimientos a personas que hasta entonces no lo tenían, y luego eso necesita una integración, que es volver ya a establecerse como un derecho. Ahora hablaremos de un proceso de innovación, cómo se da. Pero la innovación requiere también patentes, ¿o no? Yo creo que no en todos los casos, evidentemente en el caso empresarial es muy importante, en el caso de las organizaciones sociales Porque ahora hay hay patentes ciertas... de procesos. Sí. Entonces, por eso hago la pregunta. Sí. Si en realidad es algo novedoso, es una innovación y existe la patente de procesos, Sí. ¿será que eso está llegando a ese punto de que la innovación se vaya a tener que patentar? Hombre, sin duda ninguna nos encontramos en un mundo donde prácticamente hay muchas cosas y los ejemplos los tenemos a diario de buenas ideas que al día siguiente están ya completamente modeladas por otros países, por otras personas, parece que ahí hay un gran reto. Yo creo que evidentemente hay muchas cosas que se tienen que patentar y hay simplemente otras ideas que se tienen que innovadoras y socializar. Y bueno, ya sería el campo legal, pues el que entraría ahí, ¿no es Claro, cierto? claro. Pero bueno, pero entonces entremos ahora sí a hablar de cómo es un proceso innovador. El gran gurú del marketing, Theodore Levitt, hablaba de innovación e imitación creativa. Y él Imitación decía, creativa como modelado de otras... exactamente, él decía que un punto para uno llegar a innovar puede ser partir de la imitación creativa. Lo que ya está funcionando, que es viable de mejoría porque no hay posibilidad de nada perfecto, Sí. entonces puede originar una novedad, puede generar una innovación. Sí. Queriendo decir lo que decíamos ahora, que todo mejoramiento no implica innovación. Sí. Pero sí puedo partir de una mejora Sí. para poder innovar, ¿es correcto? Sí. Fíjate que muchas de las soluciones que en España en este momento están dando resultado están siendo modeladas por otros países desde los cuales inicialmente nosotros las tomamos. Es decir, cuando tú estás hablando de solucionar un problema que está o que de alguna manera puede ayudar a personas a salvarles la vida, ahí la imitación positiva está completamente abierta. Entonces, muchas de las soluciones que se habían implementado en otros modelos de salud, como podrían ser en Dinamarca, en Francia, sobre todo donde hay una muy buena investigación, incluso en Italia y en Alemania, fueron ideas que inicialmente se trajeron a España, que se han desarrollado de una manera, que han dado un resultado distinto y por lo tanto innovador. Y ahora de lo que se trata es de compartir esa experiencia para que vuelva transformada a los países que en su momento para nosotros fueron la innovación. Entonces ahí yo estoy hablando de cómo la innovación parte evidentemente de coger una idea que está funcionando, pero en la adaptación a un diferente contexto cambia. O sea que una lluvia de ideas es un buen punto de partida. Una lluvia de ideas es un buen punto de partida, ver dónde están los mejores indicadores de salud, qué es lo que está en términos económicos dando mejores resultados a la investigación científica, cuáles son las posibilidades de ahorro que también tienen los diferentes gobiernos con diferentes maneras de aproximarse a atender a esta población. Yo creo que ahí es importante marcar indicadores que no son solamente económicos, son también de calidad de vida, son también en términos de incluso esperanza de vida o incluso en reconocimiento social, porque es muy importante. Nosotros, y yo creo que todas las causas, incluso las empresas, siempre tienen que crear una marca social
Y en esa marca social de lo que se trata es que más personas conozcan cuáles son las problemáticas que tienen diferentes minorías y que también sientan sensibilidad, porque de una u otra manera todos estamos cercanos a este tipo de problemas. En el caso de salud, por ejemplo, es muy claro. Bueno, si pudiéramos establecer un proceso o una guía para ser innovadores, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cómo debía partir el proceso de generación de algo novedoso, de algo que sea una innovación? Yo creo que en ese sentido Tú hablabas ahora, perdóname, ahora hablabas de formular una pregunta inicial. Sí. Ok, yo creo que por ahí tiene que ser, porque es Sí. que para llegar a una innovación tiene que haber algo, un punto de partida. Entonces, ¿cómo Sí. sería pues ese proceso? Mira, algo que ha dado muy buen resultado es esa multidisciplinariedad de los grupos de preguntas poderosas. Entonces, en ese sentido, de lo que se han hecho son esos grupos que son como steering committees, en donde no solamente están las personas que están de alguna manera afectadas, sino todos los que pueden ser parte de la solución. Entonces, en el caso de, por ejemplo, las organizaciones de pacientes, las organizaciones de salud, no solamente están las familias que son las grandes líderes de todos estos procesos, sino también representantes de la administración, representantes de la industria farmacéutica, representantes de medios de comunicación. Nosotros hemos hecho diferentes conferencias y grupos de trabajo que han durado a lo largo de 2-3 años, en donde han salido muy buenas ideas que luego han sido innovadoras. Y todo ha sido precisamente por poner a conversar personas que probablemente no tendrían otra afinidad u otro momento para quedar. Entonces, yo creo que el proceso de innovación empieza por tener una mente abierta y pensar que todas las personas pueden, si realmente tienen el compromiso y el cometido de buscar soluciones para unas familias o para una causa o para un desarrollo de producto, esa interdisciplinaridad yo creo que enriquece mucho, porque a veces, como decía antes, piensas demasiado dentro de la caja. Tú ya sabes lo que es posible y lo que no es posible, y esos al final son creencias, son vendas, son gafas que nos ponemos y decimos, no, es que esto no se va a desarrollar porque esto no es posible. ¿Y por qué no es posible? Probablemente sí lo es. Y ese atrevimiento de personas que no saben por qué no es posible es lo que ha llevado a grandes innovaciones a nivel de la humanidad. En el libro Innovación Inversa, el autor, que no recuerdo quién es, habla de una gran fuente de ideas para innovación que parten de las sociedades más necesitadas, que parten de lo que algunos llaman la base de la pirámide, porque es la gente que se considera más recursiva. Sí. Y es la gente que más necesidades tiene, que por lo tanto posible y potencialmente puede tener mayor cantidad de ideas. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy muy de acuerdo con ello porque he tenido la experiencia maravillosa de conocer personas que por un caso fortuito de la vida les ha correspondido una enfermedad, les ha correspondido un diagnóstico, por ejemplo, con un hijo, y es increíble la transformación y el liderazgo, el cambio personal que han hecho, y simplemente porque no hay otra opción. Tú tienes esta posibilidad y tienes 2, 3, 4 años de lograr algo para que esa persona que ha venido al mundo tenga un concepto de felicidad lo más parecido a lo que tienen los otros niños, y te das cuenta cómo la determinación, el foco, el enfoque hace que probablemente una persona que normalmente no se hubiera movido en ningún tipo de liderazgo, desarrollan una capacidad de compromiso, de convocatoria, de penetración increíble. O sea que la necesidad, los problemas, los desesperos son una buena fuente de ideas para innovación. Yo creo que la innovación necesita hambre, y esa hambre tiene que venir de la necesidad de tener una espada de Damocles que viene con un diagnóstico y un cronómetro que va a cuenta atrás, con una necesidad económica, con una necesidad ya muchas veces solidaria. Yo creo que es importante en el campo empresarial, ¿no? Una necesidad precisamente de marca, de reconocimiento, de crecimiento, de expansión, de posicionamiento. Se requiere que sea un cometido importante, pero yo sí que creo que en ese ejemplo que tú pones de innovación inversa es fundamental el que haya cualquier tipo de hambre, que es muy positivo. Y la investigación, o lo que hablan de investigación y desarrollo, ¿cuándo deben empezar entonces? Una vez que ya tú tengas alguna idea en concreto, inicia el proceso de investigación y desarrollo para poder generar esa innovación. Yo creo que la innovación, entendiendo que tiene que ser como una parte más de la dirección, como una parte, es el futuro.
La O innovación sea que de la cualquier investigación organización tiene que ser permanente. tiene que ser permanente. Yo creo que sin duda ninguna de todas las ideas y de todas las que en el caso de nuestra organización hemos probado, muchas de ellas evidentemente no van a llegar a término, pero no hay posibilidad de que cesemos en ese empeño de estar continuamente pensando qué es aquello que podemos hacer mejor. Claudia, en ese proceso de generación de innovación, ¿dónde has tenido más dificultades? ¿Cuáles han sido las mayores barreras que has tenido para poder lograr que se dé ese liderazgo que tú has ejercido? Yo creo que las mayores barreras siempre están aquí dentro. Sin ¿Pero duda dentro de ninguna, ti o barreras en la organización? dentro de cada uno de nosotros, yo creo que hay ahí Todos queremos una el frase, cambio, pero no queremos cambiar. Todos una queremos frase, algo nuevo, pero es traumático. efectivamente, una frase muy importante, ¿no? La mayor batalla del guerrero es vencer su propia mente, y ahí hay una clara demostración de lo que sucede en cada una de las personas que ejercen liderazgo en una organización y en cada una de las personas que también conforman las juntas o los consejos directivos. Siempre hay cosas que realmente han dado resultado, y muchas veces, como están dando resultado, ¿para qué cambiar? Entonces ahí hay una fuente clara de resistencia al cambio. Pero es que ahí están mezclando ya barreras que no son tuyas, y son de otros. Claro, pero entonces cuando yo pongo y me doy cuenta que otra persona tiene dificultad para ver un cambio, yo lo experimento en mi propia y todos carne. Lo pensamos. Claro. Entonces, ¿cuáles son las grandes barreras que nosotros mismos nos estamos poniendo? Y de pronto viene alguien y lo hace posible. Y lo hizo posible porque no sabía que era imposible. Entonces, ahí es donde hay que... ¿Cómo es la cosa? Lo hace posible porque no sabía que era imposible. Yo creo que la ignorancia, entendida como aquellas personas que simplemente tienen arrojo y hacen cosas que probablemente tú decías, no, es que esto no es posible. ¿Y por qué no es posible? Pues porque tengo experiencia en esto, porque sé que además no funciona así la política pública, porque así... Pero alguien viene y tiene tantísima o recursividad o intensidad o compromiso o persistencia y lo consigue. Entonces, esos casos los hemos encontrado mucho. Y cuando tú ejerces el liderazgo, entonces tienes que empezar por tumbar primero tus barreras. Sí, sí. Y luego las de los demás. Totalmente. Yo creo que en el tema que comentabas antes, precisamente ese es para mí el poder del coaching, que tienes la capacidad de estar permanentemente revisando cuáles son esas barreras que muchas veces ves, esas vendas que tú dices, no, es que esto no es posible. ¿Sabes una cosa, Claudia? Vamos a dejar aquí y vamos por ahorita y volvemos a una segunda parte para que sigamos hablando de esto. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hacer eso, vamos a dejar por este momento en este punto y vamos a retomar con Claudia Delgado una vez más este tema. Muchas gracias.